Hijo multimillonario escupe a camarera negra, sin saber que es su madrastra perdida. ¿Y si la persona a la que más le faltaste al respeto resultara ser la persona que podría cambiar tu vida por completo? Tasa Williams, de 45 años, estaba en la estrecha trastienda de Lucille, uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York. Su delantal aún estaba húmedo por haberse limpiado la saliva, pero le temblaban las manos al agarrarse al borde del fregadero. No lloraba. Todavía no. Tasa había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Su vida había sido un campo de batalla de pequeñas victorias y silenciosas derrotas, cada una tallando líneas de resiliencia en su cálida piel morena. Nacida en un pequeño pueblo de Georgia, Tasa creció en un mundo que parecía diseñado para oprimirla. Sus padres, trabajadores pero siempre con dificultades económicas, la habían criado a ella y a su hermano menor, Malik, en un apartamento de una habitación donde los sueños escaseaban tanto como el dinero. Como niña negra en un pueblo donde las oportunidades se racionaban según el color de piel, Tasa se enfrentó a los prejuicios desde pequeña. Recordaba al profesor que le dijo que nunca llegaría a gran cosa y a los comerciantes que la seguían por las tiendas como si fuera una ladrona. Pero Tasa era una luchadora. A los 18 años, obtuvo su diploma de secundaria mientras trabajaba en 2 empleos, limpiando casas de día y de camarera de noche. Su sueño era simple: darle a su familia una vida mejor. Ahora en Nueva York, Tasa era el pilar de su hija Maya, de 22 años, y de su hermano Malik, de 17. Maya estudiaba sociología en su último año en la Universidad de Nueva York con una mirada ardiente que le recordaba a Tasa su juventud. Malik, aún en el instituto, compaginaba sus estudios con un trabajo a tiempo parcial en una bodega. Su figura desgarbada siempre estaba en movimiento, siempre ajetreada. El amor de Tasa por ellos era feroz, inquebrantable. Trabajaba turnos de 12 horas en Lucille para pagar la matrícula de Mia y mantener a Malik en la universidad. La clientela del restaurante, gestores de fondos de cobertura, famosos y directores ejecutivos, recibía buenas propinas, pero su riqueza tenía un precio. Un recordatorio constante del abismo entre su mundo y el de ellos. Al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas a Central Park, Eisen Scott, de 24 años, vivía una vida que Tasa apenas podía imaginar. Hijo único de Richard Scott, multimillonario director ejecutivo de Scott Enterprises, Eisen había crecido en una burbuja de privilegios. Colegios privados, vacaciones en Europa y un fondo fiduciario que podía comprar países pequeños. Eisen lo tenía todo, pero la riqueza lo había deformado. Era encantador cuando quería, con penetrantes ojos verdes y una sonrisa que desarmaba, pero bajo esa elegancia se escondía un chico al que nunca le habían dicho que no. Sus amigos, un elenco rotativo de hijos de familias adineradas, alimentaban su ego, riéndose de sus bromas crueles y permitiendo sus peores impulsos. Eisen manejaba su riqueza como un mazo, aplastando cualquier obstáculo o persona que se atreviera a molestarlo. Richard Scott, el padre de Eisen, era un hombre de contradicciones. A sus 52 años, era un titán de la industria. Su nombre era sinónimo de poder. Pero tras la bravuconería de la sala de juntas se escondía un hombre atormentado por su pasado. Richard había construido su imperio de la nada, un hecho que llevaba como una insignia. Pero su vida personal era un laberinto de arrepentimientos. Su matrimonio con la madre de Eisen terminó en divorcio cuando Eisen era un niño pequeño, y las relaciones posteriores de Richard fueron fugaces y secretas. Amaba a Eisen, pero nunca supo cómo guiarlo, dejando a su hijo criado por niñeras y bajo el embriagador brillo del dinero. La noche del incidente comenzó como cualquier otra en Lucille. El restaurante era un escenario resplandeciente, con sus lámparas de araña proyectando un resplandor dorado sobre manteles de lino y cubiertos pulidos. Tasa se movía entre el caos con una gracia experta, balanceando bandejas de copas de champán y memorizando los pedidos de los exigentes clientes. Estaba acostumbrada al esnobismo,
a los clientes que chasqueaban los dedos o le hablaban como si fuera invisible. Pero esa noche se sentía diferente. El aire estaba cargado como si el universo contuviera la respiración. Eason Scott llegó a las 8 de la noche, con su padre detrás y un grupo de inversores. Richard era todo un profesional. Su traje a medida y su tono cortante indicaban que era un hombre con una misión. Eason, sin embargo, estaba en su salsa, rodeado de su séquito habitual. 3 amigos con ropa de diseñador, cuyas risas eran fuertes y teatrales. Reclamó una mesa privilegiada cerca de la ventana. Tasa fue la encargada de atenderlos, y desde el momento en que se acercó, sintió el desdén de Eason. Sus ojos apenas la miraron mientras pedía una ronda de martinis, con la voz cargada de condescendencia. «Date prisa», dijo, moviendo la muñeca como si espantara a una mosca. Tasa contuvo la irritación. Había lidiado con cosas peores. Pero a medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Eason empeoró. Se burló del menú a gritos, quejándose de que el filete no era digno de su paladar. Devolvió una botella de vino, alegando que no estaba a su altura, aunque apenas la había probado. Sus amigos lo animaron, y sus risas eran una banda sonora estridente para la creciente frustración de Tasa. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Mientras Tasa se inclinaba para dejar una bandeja de bebidas, Eason espetó: «¿No ves qué? ¿Ocupada? Trae las malditas bebidas y vete». La mesa estalló en carcajadas, y a Tasa se le encogió el corazón. Forzó una sonrisa, su profesionalismo como escudo, y se dio la vuelta para marcharse. Pero Eason no había terminado. En una fracción de segundo, impulsado por la bravuconería y el bourbon, le escupió. La saliva le cayó sobre el delantal, una mancha húmeda que se extendió por la tela blanca y crujiente. El restaurante se quedó en silencio. Los comensales se quedaron paralizados, con los tenedores suspendidos en el aire. Los amigos de Eason rieron, un sonido nervioso y desagradable, mientras que Richard, absorto en su reunión, no se dio cuenta. Tasa se quedó clavada en el sitio. Su rostro era una máscara de serenidad. Pero por dentro era una tormenta. La humillación la quemaba no solo por ella misma, sino por cada vez que la habían hecho sentir pequeña, invisible, menos que humana. Caminó hacia la trastienda, con pasos mesurados, y se encerró en el baño del personal. Mirándose fijamente, Tasa vio el peso de su vida. Años de sobrevivir a duras penas, de tragarse el orgullo, de proteger a sus hijos de un mundo que no los valoraba. No se trataba solo de Eason Scott. Se trataba de cada persona con derecho a todo que creía poder degradar a los demás sin consecuencias. Carlos, el gerente del restaurante, la encontró momentos después. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «Tasa, vi lo que pasó. Lo siento mucho. Ese chico ya ha sido un problema antes. Lo voy a denunciar y le prohibiremos volver». Tasa asintió, pero su mente daba vueltas. Una prohibición no solucionaría esto. Una queja no borraría la saliva en su delantal ni la risa que aún resonaba en sus oídos. Necesitaba más. No solo por ella misma, sino por Maya Malik y por todas las personas que alguna vez habían sido tratadas como si no importaran. A la mañana siguiente, Tasa llamó a Lie Jackson, su antigua mentora del instituto y abogada de derechos civiles con fama de enfrentarse a gente poderosa. Mientras tomábamos un café en la abarrotada oficina de Lie en Brooklyn, Tasa relató el incidente con voz firme pero feroz. «Ya basta, Lie. Ya basta de dejar que gente como Eason Scott nos pisotee. Quiero que enfrente consecuencias reales, no solo un tirón de orejas». Los ojos de Lie brillaron con determinación. «Lo demandaremos por agresión y angustia emocional. No se trata solo de ti, Tasa. Se trata de enviar un mensaje. La gente como Eason necesita aprender que su dinero no les da vía libre para tratar a la gente como basura». Mientras Lie construía el caso, la familia Scott se sumió en el caos. Richard Scott se puso furioso al enterarse del comportamiento de Eason, no solo por la vergüenza pública,
sino porque amenazaba la reputación de su empresa. Scott Enterprises estaba en medio de una fusión de alto riesgo, y cualquier escándalo podría descarrilarla. Richard llamó a Eisen a su oficina con voz fría. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Crees que puedes escupir a la gente y marcharte? Eisen, resacoso y desafiante, se encogió de hombros. Solo es una camarera. Papá, ¿por qué le das tanta importancia? El rostro de Richard se ensombreció. Arregla esto, Eisen, o lo haré yo. Desesperado por evitar una demanda, Richard contrató a un investigador privado para que investigara los antecedentes de Taza, con la esperanza de encontrar la manera de que abandonara el caso. Le ofreció un acuerdo de $500 para que se marchara. Taza se negó sin dudarlo. No se trata de dinero, le dijo a Lie. Se trata de dignidad. Entonces llegó la bomba. El informe del investigador cayó sobre el escritorio de Richard y su mundo se tambaleó. Taza Williams no era solo una camarera. Era Taza Johnson, su exesposa. Hacía 25 años, Richard y Taza llevaban casados un breve y tumultuoso año. Se conocieron cuando Richard era un empresario con dificultades y Taza una joven que intentaba escapar de su vida pueblerina. Su matrimonio se derrumbó bajo el peso de la ambición de Richard y la negativa de Taza a ser una esposa trofeo. Se separaron en silencio, y Richard enterró ese capítulo de su vida, sin contarle nunca a Eisen sobre su exmadrastra. La revelación golpeó a Eisen como un mazazo. La mujer a la que había humillado, la mujer a la que había escupido, era la exesposa de su padre, su madrastra de un matrimonio cuya existencia desconocía. La arrogancia de Eisen se desmoronó, reemplazada por una repugnante mezcla de vergüenza y confusión. Había crecido creyendo que la vida de su padre empezaba y terminaba con la riqueza. Ahora se enfrentaba a una verdad que destrozaba su visión del mundo. Eisen localizó a Taza en Lucille una semana después, con su habitual arrogancia desaparecida. El restaurante estaba tranquilo, la hora punta del almuerzo aún no había comenzado. Taza estaba limpiando las mesas cuando Eisen se acercó, con las manos metidas en los bolsillos, evitando la mirada de ella. Taza, empezó en voz baja. No sabía nada de ti y mi padre. Lo siento. Fui un idiota. Taza dejó el paño y lo miró con una mirada penetrante. ¿Crees que una disculpa arregla esto, Eisen? ¿Crees que pedir perdón deshace el hecho de que me trataste como si no fuera nada? Esto no se trata de ti ni de tu padre. Se trata de ti, de tus decisiones, de tu crueldad. Eisen se estremeció, asimilando el peso de sus palabras. Por primera vez, se vio a través de los ojos de otra persona, no como el heredero intocable de un imperio, sino como un hombre que herir a otros porque podía. No sé cómo arreglar esto, admitió con la voz quebrada. Dime qué hacer. La mirada de Taza se suavizó, pero su determinación no flaqueó. Empieza por escuchar. No solo a mí, sino a todos los que has ignorado. Aprende lo que significa ser humano, Eisen. El dinero no te hace mejor que nadie. En los meses siguientes, Eisen comenzó un lento y doloroso camino hacia el cambio. Se inscribió en servicio comunitario trabajando en un refugio en Harlem, donde conoció a personas cuyas vidas eran completamente distintas a la suya. Escuchó sus historias, sus luchas, y poco a poco su perspectiva cambió. No era perfecto. Su privilegio aún lo cegaba a veces, pero lo intentaba. Con la guía de Taza, Eisen fundó la Fundación Scott Williams, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a jóvenes desfavorecidos y comunidades racializadas. Taza se convirtió en su codirectora, usando su voz para abogar por un cambio sistémico. El primer proyecto de la fundación fue un programa de becas para estudiantes como Maya y Malik, asegurando que las barreras financieras no les impidieran perseguir sus sueños. Richard también se vio obligado a afrontar sus propios fracasos. Había pasado años construyendo un imperio, descuidando la guía moral de su hijo. Comenzó a asistir a terapia con Eisen, reconstruyendo una relación que se había fracturado por la ausencia y la indulgencia. No fue fácil.
El orgullo de Richard era obstinado, pero estaba aprendiendo a valorar la conexión por encima del control. Tasa continuó trabajando en Lucille, no por obligación, sino porque le daba estabilidad. Fue una sobreviviente, madre, luchadora y ahora un faro de esperanza. Su historia se difundió, inspirando a otros a luchar contra la injusticia. Maya se graduó con honores y dedicó su tesis a la resiliencia de su madre. Malik, inspirado por la fortaleza de Tasa, comenzó a ser mentor de niños más pequeños de su vecindario, mostrándoles que ellos también podían superar sus circunstancias. La escena final tuvo lugar en la primera gala de la fundación, celebrada en un modesto centro comunitario de Brooklyn. Tasa, de pie en el podio, se dirigió a la multitud con voz firme. «Esto no se trata de mí», dijo, mientras sus ojos recorrían los rostros de donantes, voluntarios y niños de la comunidad. «Se trata de nosotros. Se trata de construir un mundo donde nadie se sienta menos que humano. Empezamos aquí juntos». Isen, de pie en la parte de atrás, observaba a Tasa con una mezcla de asombro y gratitud. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez, sintió que iba por buen camino. Tasa lo miró y le dedicó un pequeño gesto de asentimiento. No era un perdón, todavía no, sino un reconocimiento de que lo estaba intentando. Mientras el público aplaudía, Tasa bajó del escenario y se abrazó a Maya. Malik se unió a ellos, rodeándolos con sus delgados brazos. La familia permaneció unida, inquebrantable, un testimonio del poder de la resiliencia y la posibilidad de redención.